Eydis Aguilera es diputada suplente del Partido Nacional, es cubana, ingeniera, vive en Uruguay hace 16 años con su esposo, que es uruguayo, y con un hijo que nació hace 9 años. Se define como una cubana de nacimiento, pero uruguaya de corazón. Forma parte de la agrupación Tiempo de Avanzar, un espacio político integrado por migrantes de distintos orígenes y ciudadanos uruguayos. Es además la coordinadora de la Comisión de Asuntos Migratorios del Partido Nacional, desde donde impulsa iniciativas vinculadas a las políticas de integración y derechos para las personas migrantes. Eydis, bienvenida, un gusto conversar contigo esta tarde. Un placer, Ana, por la invitación, por el espacio, a vos, a Wilmar y bueno, a toda Radio Sarandí, y saludar, por supuesto, a la radio audiencia. Muchas gracias. Bueno, quizás empecemos por de ahora para atrás. ¿Qué información tenés de cómo es la situación en este momento en Cuba? Yo creo que todos estamos viendo crónicas de una situación muy difícil, ¿no? Digo, decir, vinculado con que no entra el petróleo, no tienen combustible, la gente está haciendo de todo para poder sobrevivir. ¿Qué información tenés? ¿Vos tenés familia allá todavía? Tengo familia allá está mi hermana, allá está mi padrastro, tengo amigos de toda la vida que estudiamos juntos, conocidos, vecinos, es decir, sí, tengo gente allá. La situación es bastante compleja. Hace semanas, alrededor de semanas, 8 o 9 días, que en distintos puntos del país se han estado realizando manifestaciones de mis hermanos y mis hermanas cubanas ante la situación ya insostenible que tiene la isla. Estas manifestaciones fue como una chispa que arrancó por la ciudad de La Habana, en algunas localidades de la ciudad de La Habana, y luego se fue haciendo cada vez más extensiva hacia el resto de la isla. Estamos nosotros los cubanos que estamos en la diáspora, estamos siempre a la expectativa, con la incertidumbre de qué pasa, qué no pasa. Hay lugares en la isla y gracias también por este espacio, porque nosotros con nuestra lucha, por llamarlo de alguna manera, lo que podemos hacer es decirle al mundo la verdad, visibilizar lo que está ocurriendo en la isla. Hay muchos lugares que llevan 3, 4 días sin electricidad, pero sin nada de electricidad. Otros que incluso pareciera una tortura psicológica lo que le están haciendo a las personas, porque la electricidad dura 2 horas, es decir, ponen el fluido eléctrico durante 2 horas y luego de esas 2 horas se va y hasta el otro día 2 horas más. No hay alimentos, no hay comida, y no hay suministros. Hace 2 días el gobierno había decretado como el estado cero, es decir, estamos en cero de recursos, en cero de reservas, en cero de todo, y además sin medicamentos. Sin embargo, me gustaría señalar algo fundamental. Cuba, el pueblo cubano, que no es su gobierno, me gusta aclarar eso, tiene un hilo de esperanza, y lo que sale a pedir a la calle es libertad. Ante tanta situación, el pueblo no tienen comida, no tienen electricidad, no tienen medicamentos, pero el pueblo no está pidiendo comida, no está pidiendo abajo el bloqueo, no está pidiendo abajo el embargo, el pueblo está pidiendo libertad. Y eso creo que nos tiene que dar un mensaje bastante fuerte a todos. También qué información, porque en los últimos días se empezó a conocer, y a la vez después lo reconoció Díaz-Canel, que hay una negociación con Estados Unidos. ¿Tenés información al respecto de algo de eso? Sí, tenemos. Que puede haber una transición, que puede... Bueno, eso tiene, al menos para mí, en lo personal, acá voy a hablar en lo personal porque las interpretaciones pueden ser diversas de acuerdo al contexto y las experiencias. En lo personal, nos siguen mintiendo. Salió el presidente Díaz-Canel a confirmar un secreto a voces, porque realmente ya Marcos Rubio y Donald Trump habían salido a decir de que había negociaciones, que ellos estaban dispuestos a negociar con el gobierno cubano. Ellos lo negaron durante todo el tiempo, y sale ahora justo a decir de que, bueno, vamos a tener estas negociaciones, que estamos en tratativas, que incluso vamos a permitir que ingrese el FBI para ver algunos temas por la lancha que ocurrió en el mes pasado, que hubieron 4 muertos y 6 heridos. Además dio un discurso leído, como siempre también, una figura demacrada, que en lugar de ser
como siempre ha hecho hasta ahora, un discurso combativo, como vayan todos para las calles, fue bastante dócil, yo diría casi que hasta sumiso. Por supuesto, como también estamos acostumbrados a ver, cero prensa, es decir, la libertad de expresión me parece que fue también algo bastante claro para el mundo entero. Ahí no había prensa, eran las personas selectas las que estaban en ese lugar. Entonces, para nosotros tuvo muchísimas lecturas. Para nosotros tuvo la lectura que ya habíamos visto y que ya sentíamos. Este es el momento más crítico de la dictadura en casi 7 décadas. Nunca ha pasado por un momento tan crítico la dictadura. Este es un punto de inflexión y creo que eso fue la chispa que, digamos, detonó todo, esa chispa de esperanza que necesitaban mis hermanos y mis hermanas dentro de la isla. Estoy completamente segura de que ahora el miedo cambió de bando. Ahora son ellos los que están temblando. Y entonces acceden a ciertas determinadas cosas. Creo que ayer o antes de ayer Díaz-Canel salió a pedir a los cubanos que estamos en el exilio, nos pidió que volviéramos a la isla para reconstruir económicamente, para aportar, y el lunes iba a salir ahora con informaciones y decretos respecto de qué aporte pueden dar los cubanos que estamos fuera de la isla. Ahora, hablando precisamente, ¿no?, de los cubanos que están fuera de la isla, ¿cómo has visto y cómo ves el debate político que se da en Uruguay, ¿no?, en torno a la situación de Cuba? El debate político. Bueno, Wilmar, el debate político lo veo un tanto polarizado, me imagino que como tantas cosas, es una de las cosas que más amo y admiro de Uruguay, y fue precisamente lo que me trajo a Uruguay en principio, es la libertad de expresión. En Uruguay se puede disentir sin ir a la cárcel, podés opinar sin tener que ser torturado, respeta la palabra, respeta la dignidad, respeta a la persona, y en ese crisol el debate está un poco polarizado. Nosotros el 28 de febrero pasado hicimos una marcha, salimos desde Plaza Independencia y desde la explanada de la Intendencia de Montevideo y terminamos en Plaza Independencia. Esa era una marcha de la diáspora cubana, acompañada firmemente por nuestros hermanos y hermanas venezolanos también, que estamos exactamente codo a codo en la misma lucha. Sin embargo, en la mañana, el Frente Amplio y el PIT-CNT estaban convocando una marcha en solidaridad con Cuba. Entonces, si bien el día puede estar polarizado y muchos decir Cuba es una dictadura, Cuba no es una dictadura, hemos escuchado incluso a legisladores del Frente Amplio decir que es una democracia diferente. Yo la verdad esos conceptos no los manejo. Yo lo que sí sé es que en esa libertad de expresión o en esa polarización del criterio respecto a mi país, de donde yo nací, lo que sé es que estamos hablando de que quienes toman partido por esa línea están aplaudiendo tiranos. Y quienes aplauden tiranos no pueden decir que defienden los derechos humanos. Esto no es un tema de política, esto es un tema de derechos humanos, de libertad. Libertad es básico, es un tema que trasciende ideologías. Esto va más allá de eso. Entonces, si bien pueden haber diversos criterios, a mí me parece que dentro de esa gama de esos diversos criterios no podemos seguir defendiendo lo indefendible. Por eso nosotros los cubanos que estamos, que tenemos voz, que podemos hablar, me refiero a las voces que quieren apagar allá adentro, los que estamos acá, tenemos la obligación de contarle al mundo la verdad. Basta. ¿Cuánto pesa, crees vos, el bloqueo de Estados Unidos? Porque es de los fundamentos, desde el Frente Amplio, desde el PIT-CNT, se dice, bueno, si Cuba no estuviera bloqueada, Cuba hace más de 60 años que como que Estados Unidos la tiene bloqueada, no la deja existir. ¿Vos cómo lo ves eso? Porque vos viviste hasta hace 16 años en Cuba. ¿Cómo pesaba en la vida cotidiana de los cubanos ese bloqueo? Bueno, yo del bloqueo que te puedo hablar, Ana, es del bloqueo que el gobierno hace 67 años tiene contra su pueblo. Yo del bloqueo que puedo hablar es que la represión, del bloqueo que puedo hablar es de utilizar el hambre como una herramienta de control, de utilizar el miedo también como una herramienta de control. De ese bloqueo yo sí puedo hablar. El bloqueo es el que el gobierno tiene contra su pueblo. Un gobierno, un Estado que se supone que debe de proteger los derechos de todas las personas.
Quizás lo que ellos quieran decir en algún punto, no lo sé, porque también hay discursos que han quedado vetustos. Tenemos que actualizarnos. La gente está en la calle ahora y salieron a la calle el 11 de julio de 2021, una de las manifestaciones más grandes que terminó con 1.200 presos políticos y ahora siguen creciendo porque salieron a las calles a reprimir. Hay un niño de 15 años que ha sido baleado en Morón y no está pasando nada. Entonces, ¿eso es el bloqueo? Creo que no. Eso lo está haciendo el gobierno cubano. Eso lo está haciendo el Estado cubano. Si ellos quizás, o los que defienden esa postura, que es totalmente indefendible, me parece a mí, se refieren al embargo. ¿Qué embargo? Si mal no recuerdo, Estados Unidos es el tercero o cuarto país desde donde ingresan a Cuba productos, recursos, insumos, porque además el primer ingreso de Cuba, valga la redundancia, es lamentable decirlo, pero es cierto, el primer ingreso de Cuba es las remesas familiares. Es el dinero que nosotros, los que estamos en estos países que han sido tan gentiles de abrirnos las puertas, le enviamos a nuestros familiares para que no se mueran de hambre. Entonces, la mayor comunidad migrante de la diáspora se encuentra en Miami, se encuentra en los Estados Unidos dispersa. Ese dinero ingresa. Los dineros de las MIPYMES, los pequeños emprendimientos que han estado realizándose en Cuba, ingresan de Estados Unidos. Esos recursos ingresan de ahí. Entonces, el bloqueo está en la mente del gobierno cubano. ¿Cómo ves la salida? Porque dice, bueno, se está negociando. Eso es muy complicado de pensar, ¿no? No digo que uno pueda saber cómo va a ser la salida. ¿Hay oposición como para liderar algo dentro de Cuba? Te lo pregunto pensando en lo que pasó en Venezuela, por ejemplo, exacto, ¿no? Exacto. Bueno, Ana, qué pregunta difícil. Bien. No, sé que es difícil porque uno cómo puede ver cómo son las negociaciones, se sabe poco. Trump dice que hay negociaciones, que esto es a corto plazo, pero no hay muchísima más información. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hay dentro de Cuba que pueda estar también participando de esas negociaciones? Bueno, oposición en Cuba, dentro de la isla, hay oposición. Es bastante quizás endeble debido a la crudísima represión que sufrimos los cubanos y las cubanas que están dentro de la isla. ¿Cómo me gustaría, y creo que a la inmensa mayoría de los cubanos y las cubanas les gustaría que fuera el proceso, que tuviéramos la libertad ya? Pero eso no, sabemos que no funciona así. Después de 67 años hay un aparato represor que es algo similar a lo que ocurre en Venezuela. Venezuela fueron solo 26 años y permearon todo de manera imponente. En Cuba, 67 años nos ha permitido tener todo un aparato represor que va desde la base y va escalando como una cebolla por capitas. Sabemos que es un proceso complejo, sabemos que puede ser un proceso que puede llevar su tiempo, sabemos que es un proceso difícil. Evidentemente a nadie le gusta que hablemos de una intervención, porque mucha gente me pregunta, ¿intervención? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? No es que esté de acuerdo si sí o no. A nadie le gusta que intervenga en su país, eso es evidente. Pero la gente se nos está muriendo, estamos en una crisis humanitaria directamente. Justo ayer tuvimos la oportunidad de con nuestros hermanos venezolanos estar en la iglesia del Cordón, en una misa por la paz de Cuba, Venezuela y Nicaragua que ofició gentilmente nuestro cardenal Daniel Sturla. Y la verdad que lo que sentimos ahí fue una fortaleza, lo que sentimos fue realmente esa luz que nosotros necesitábamos. Entonces, ¿cómo quisiera que fuera el proceso? Que fuera rápido y que obtuviéramos realmente lo que nosotros estamos pensando, que es la libertad. Estamos conversando con la diputada del Partido Nacional, Ledis Aguilera. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Estábamos hablando de cuál es la situación de Cuba y comentábamos, bueno, que por lo menos en la prensa aparece una figura que no es exactamente Díaz-Canel, sino que es un nieto de Raúl Castro, tengo entendido, que podría estar liderando la transición. ¿Tenés alguna información al respecto? Es así, Ana. Son los comentarios que hay justamente de que está la figura del cangrejo, como le dicen, que era el guardaespaldas de su abuelo, una figura totalmente
fuera de lo que sería, digamos, lo político. Y hace un tiempito apareció esta figura como a darle un poco más de visibilidad. Se le observaba en algunas reuniones, en algunos temas, y luego comenzó a correr el rumor precisamente de que él estaba en estas negociaciones, de que realmente era el que estaba liderando las negociaciones. Y en la conferencia de prensa que ofreció Díaz-Canel hace unos días atrás, aparece esta figura sentada, además en primera línea, ¿no? Entonces, justo esas son realmente son todos especulaciones más que nada, ¿no? Respecto del tema, pero eso es lo que se piensa, que haya esa negociación con alguno de los Castro, evidentemente, que pueda quizá tener algún tipo de influencia para efectivamente llegar al término de lo que se espera. Sé que tus inquietudes y tus propuestas políticas pasan también y ponen el foco en la situación de los migrantes aquí en el Uruguay, ¿no? ¿Cuáles son tus preocupaciones en ese sentido? Bueno, Wilmar, me encantaría en primera agradecer a toda la ciudadanía, porque estoy justamente circunstancialmente en este lugar gracias a toda la ciudadanía, a su confianza, a la confianza de mi partido, de mis compañeras, de mis compañeros. Mis propuestas realmente van hacia toda la ciudadanía, que realmente son los temas que, digamos, nos afectan a todos. Desde el tema de la seguridad, el tema de la educación, el tema del acceso laboral. Ahora, haciendo esa salvedad, quisiera iniciar con un par de proyectos que van dirigidos específicamente a la comunidad migrante. Uno de esos proyectos que de alguna manera, además, la comunidad inmigrante del país es parte, obviamente, de la sociedad, y las cosas que se impulsen hacia la inmigración son cosas que van a beneficiar a toda la sociedad, es decir, es parte, es un sector que somos casi el 4% de la población de Uruguay. Hay una de las cosas que se señaló mucho en la campaña pasada y es algo que creo que todos nos preocupa, es el tema de la burocracia en los trámites administrativos. Creo que es algo fundamental y una de las cosas que estuvo sobre la mesa en cada una de las candidaturas fue la desburocratización de todo lo administrativo. Bueno, sobre la base de eso, quisiera presentar un proyecto de ley que va a estar dirigido, justo lo que hablábamos antes de entrar al tema de la documentación. Los inmigrantes cuando llegan al país, el país divino, nos abre las puertas, genial, es uno de los países que enseguida te da la documentación, es decir, el acceso, el derecho a la documentación, no es que tengas la cédula en ese mismo momento en tus manos. Uruguay es un país que está en la avanzada en cuanto al acceso a derechos, políticas migratorias inclusivas, tiene una ley de migraciones, tiene una ley para la apatridia, para los refugiados políticos, para los refugiados en sentido general, es bastante avanzado. Ahora, los inmigrantes cuando llegan a Uruguay están enfrentando muchas dificultades, no solamente a la hora de obtener la cédula, muchas demoras, sino también con otros procesos, porque para obtener la cédula, por ejemplo, tengo que ir al registro civil uruguayo e inscribir la partida de nacimiento. Esos trámites, excelente, con la modernización de todos los sistemas se hacen vía computadora, con un celular. Esos trámites pueden demorar, 6, 7 meses sin que te llegue el número. Para tú obtener, si no inscribís esa partida, no podés obtener la residencia permanente. Asociado a todo eso, si no tenemos una cédula, corremos peligro de quedar no solo en la ilegalidad, no hay nadie ilegal en Uruguay, solo hago esa salvedad, sino también en el acceso al trabajo. Sin una cédula que esté vigente, nadie te va a contratar como corresponde. Entonces, en el tema de la legalización, de los estudios, no solamente de los títulos universitarios, sino también de los estudios a otros niveles. Y hay algo que estamos enfrentando fundamentalmente, acá venimos trabajando con referentes y con organizaciones de la sociedad civil que atiende temas migratorios, es el problema de la residencia por arraigo. La residencia por arraigo en el periodo de gobierno pasado, el 15 de mayo de 2024, se implementó el programa de residencia por arraigo.
Este programa, a través del decreto 138/024, lo que hacía era aquellas personas que habían ingresado al país, solicitantes de refugio, a quienes el país les da una cédula, vuelvo y reitero para que no quede la equivocación, no hay nadie indocumentado en Uruguay. Muchos problemas sí hay en esto, muchas demoras. Entonces, a esas personas se le da una cédula de residencia en trámite, de residente temporal. Entonces, con ese programa de residencia por arraigo, esas personas podían acceder a una residencia permanente en 3 categorías. La primera era residencia por trabajo, es decir, laboral, por formación o por reunificación familiar. Es decir, son personas que ya llevan 2 años en este país, que muchas de ellas ya están completamente no, pero sí están insertas de una manera o de otra dentro del sistema y quedaban con su residencia permanente. ¿Qué problema tuvimos con este programa de residencia por arraigo? Que fue algo temporal. Fue durante 1 año, prorrogable a 6 meses más, y eso terminó el 23 de noviembre de 2025. ¿Qué pasa también con el programa de residencia por arraigo? Que quienes podían aplicar este programa eran las personas que habían entrado al país antes del 23 de mayo de 2024. ¿Qué estamos teniendo con esta situación? Que organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo Manos Cubanas y otras organizaciones, están muy preocupados y están denunciando que actualmente hay más de 15.000 personas cubanos solos, no cuento las restantes, los restantes orígenes, porque además, de acuerdo a datos de ACNUR, hay alrededor, hasta junio de 2025, habían alrededor de casi 71.000 personas solicitantes de refugio, asilo y necesitados de protección. Y solo se le había otorgado la calidad de la categoría de refugiado a 1.400 y tantas personas. Es decir, que dentro de esa gama de personas y los principales países solicitantes de refugio y de estas protecciones están, por supuesto, como todos sabemos, expulsados de dictaduras, Venezuela, Cuba, además está República Dominicana y Colombia. Entonces, si hay más de 15.000 cubanos que están por quedar en un limbo migratorio, a mí me han escrito muchísimo personas que está por vencer su cédula y que no pueden aplicar a ningún tipo de residencia. Son personas que ya están dentro de nuestro sistema. Son personas que ya que trabajan, que llevan a sus hijos a las ¿Y qué te han dicho? Escuelas. ¿Que hay que legislar al respecto? ¿Que hay que cambiar la normativa? Bueno, justamente lo que quisiera es poder presentar un proyecto de ley que vaya en esta línea, en la línea de poder establecer la figura de la residencia por arraigo de alguna manera. Uh-huh. Entonces, eso lo único que hace es regularizar una situación ya preexistente. Ya estamos acá, ya están en el sistema, trabajan, tienen sus hijos, en las escuelas cantan el himno, aportan. Hoy justo salió el informe, un informe realmente muy auspicioso porque yo justo lo decía esta mañana, le digo, más allá de que Uruguay es un país hermoso, es un país muy inclusivo, es un país defensor de los derechos, donde nosotros nos sentimos. Hoy me crucé con un cubano que me dijo que Uruguay era su vida, que aquí se le había transformado su vida para bien. Entonces, la migración viene a eso, viene a aportar, venimos a dar lo mejor de nosotros, lo reflejan los informes del BPS histórico, más de 100.000 personas no nacidas en Uruguay, que además se aumentó el doble en 10 años, hoy están dentro del sistema de previsión social, aportantes al sistema de previsión social. Y de acuerdo al Censo de Población y Vivienda, en 100 años, un país que tiene su génesis construido por migrantes, en más de 100 años, recién en 2023, con los datos del censo, nos damos cuenta de que tiene una migración creciente, continua y sostenida, ante un panorama demográfico que va con el envejecimiento en las puertas, con una natalidad bastante baja, y viene todo este shock, además de derechos humanos, además de integración, que lo son, además de esa idiosincrasia de inclusión y de defensa y de respeto,
me parece que la migración es una oportunidad estratégica también para aprovechar. Ahí estás tocando un punto clave. Incluso nosotros hoy en el inicio del programa hablábamos precisamente, ¿no?, de los pocos nacimientos que tenemos acá en el Uruguay, que somos un país envejecido, y por lo tanto ese concepto de ser un país de puertas abiertas entendemos que tienen que ser más abiertas aún incluso, ¿no? Totalmente, Wilmar, estoy totalmente de acuerdo. Además, hoy yo salía de una entrevista y me pararon en la calle, me llamaron y me dice, yo soy cubano, no sé qué, hace 9 años que estoy acá. Orlán, te mando un beso, Orlán, que ellos son de Solimar. Y estaba con su bebé de 2 meses, que había nacido acá, que estaban tramitándole algunas cosas, pero con su bebé de 2 meses, y además tiene un nene de 9 años, que también está acá. Es decir, tenemos una familia con 2 nenes que viene, que va a tener ¿Y vos sus sentís hijos? que hay como voluntad de poder corregir esta situación? Porque, bueno, hay que... En cuanto a los documentos sí, y exactamente, demás, para que no pase que tenés una cédula y terminás siendo ilegal porque se te venció la cédula y no podés seguir. Claro. Yo creo que sí hay voluntad. Uruguay tiene muchísima voluntad y lo ha demostrado con toda la normativa. Creo que el tema pasa también por generar conocimiento, el tema pasa también por esto que estamos haciendo, visibilizar que el problema existe, porque muchas veces no se entiende, quizás se sepa, pero no se entiende la magnitud del problema cuando esto nos alcanza. Entonces, quizás para alguien que nació acá, perder la cédula es perder la cédula y es el problema que me causa ir allá. Pero para mí, hoy por hoy, que soy una ciudadana legal, perder la cédula es sumamente estresante. Entonces, porque sabemos todo lo que eso lleva. Yo creo que sí hay voluntad de realizarlo. Sé también de que obviamente llevará algunas negociaciones y demás, pero hoy justamente estuvieron presentando un proyecto de ley que me pareció algo muy lindo y muy interesante. El Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente y el Frente Amplio, para una modificación, obviamente basado en la ley 8961, si mal no recuerdo, el tema de los requisitos que se solicitan a la hora de la ciudadanía legal. Ya esto es otro nivel, ¿no? Ciudadanos legales son los que llevan más de 5 años en el país, que también tenemos problema y también quiero presentar algo para ese sector poblacional, para eliminar el requisito de presentar un testigo el día de la entrevista cuando se haga por distintas cosas que la Corte Electoral detectó. Entonces yo creo que sí, que hay voluntad. Ahora tenemos que transformarla en voluntad política, que sabemos que es la que genera el cambio realmente, dialogar con mis compañeros, mis compañeras, y llegar a un consenso de que es necesario trabajar eso. Cada vez que uno se encuentra con cubanos, en este caso ahora contigo, todos ellos tienen un oficio o una profesión. O es electricista, vos sos ingeniera. Eso, ¿a vos no te parece que eso también es un plus? ¿Cómo fue para vos estudiar ingeniería? Porque sos mujer, porque sos afrodescendiente, algo que en América Latina no ocurre. Mujeres afrodescendientes que estudian una carrera tan potente y tan compleja. Y vos en Cuba lo lograste. Es así. ¿Cómo fue? Me encantan los temas porque fue algo, además algo que no me han preguntado. Fue algo, no fue fácil. Una de las cosas que digo es que la discriminación lamentablemente es un flagelo que nos afecta a todos y que está presente en todas las sociedades. Que es algo que tenemos que trabajar. Yo vuelvo a decir que además de legislar y demás, acá también hay que generar conocimiento, también hay que generar empatía. Fue difícil porque además si a eso le sumamos que yo era del interior, tenía que trasladarme, y a eso le sumamos que estaba en un ambiente totalmente masculino. Y una de las cosas que recuerdo de la facultad, por ejemplo, es que una vez estaba en un laboratorio, esos laboratorios compartidos que teníamos nosotros para hacer algunas cosas de circuitos, no sé qué, y estoy yo acá intentando hacer una soldadura y viene un compañero mío y me dijo, no, salí, que vos sos mujer, vos no lo vas a poder hacer. Entonces era como, wow. Fue difícil, pero es un camino que también nos forma, me parece, de alguna manera. Entonces, en esto que traía Sana, la migración es la inmigración. La migración en sentido general, tanto migración como inmigración, es un fenómeno mundial.
184 millones de personas viven en los países donde no nacieron. Y es algo que impacta en toda la sociedad, en lo económico, en lo político. ¿Quién de nosotros no se ha comido una arepa o no se ha comido un tequeño, no se ha tomado una chicha? Esos son emprendimientos que vienen también a dar trabajo de los venezolanos. ¿A quién no le ha atendido un médico cubano o un médico venezolano? Brasileros, argentinos, que están invirtiendo muchísimo. Entonces, estamos, ¿sí? Recién decías, ¿no? Sos del interior de Cuba, de Holguín, ¿no? Sí, de Holguín. ¿Hay mucha diferencia, notaste? Y hay hoy, sé que todavía tenés amigos todavía, ¿no? En el lugar donde naciste. ¿Hay mucha diferencia con respecto a la capital, con La Habana, ¿no? La Habana, la capital y el interior. Sí, mucha. Ahora la diferencia es gravedad para todos lados, ¿no? Ahora no creo que pueda detectar una diferencia porque la diferencia está, si estamos todos mal. Pero sí había mucha diferencia, mucho más recursos en comparación que recursos, alimentos, económicos, atención, incluso cuando, por ejemplo, en la capital de la isla habían apagones, podrían ser de 2 horas, cuando en la parte oriental de la isla estábamos con apagones de 15 y 20 horas. Es decir, ahora ya es como un declive total, pero sí, mucha diferencia entre una cosa y otra. Leidis Aguilera, diputada del Partido Nacional, muchas gracias por tu participación esta tarde en Palabras Cruzadas. Pero por favor, a ustedes por la invitación. Y ¿puedo pasar un anuncio rapidito? Claro. Perdón, sí. disculpen Sí, que haga abuso adelante. de él. Dale. Porque me gustaría comentarles de que el domingo 29 de marzo vamos a estar en Rivera. Venimos trabajando muy lindo con la Intendencia de Rivera, con la Oficina de Inclusión Social, con su directora Samia Bond, muy comprometida también con estos temas de la integración. Rivera es uno de los departamentos con mayor proporción de personas migrantes, tiene un 3,3% de personas migrantes, creo que es el tercer departamento del país. Vamos a ir a hacer una jornada de orientación y asesoramiento en cuanto a documentación, trámites y demás, con Manos Cubanas, una organización de la sociedad civil que no solamente trabaja con cubanos, es con migrantes en sentido general. Entonces quisiera reforzar esta invitación para que Rivera esté al tanto en el Salón de Actos de la Intendencia, porque sé que viene Semana de Turismo, entonces quiero aprovechar toda la difusión posible para convocar. Muchas gracias. Domingo entonces 29 de marzo. Domingo 29 de marzo a partir de las 10 horas en la Intendencia de Rivera. Voy a estar allí también acompañando la jornada. Gracias. Muchas gracias a ustedes.